Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, Rogelio, muchísimas gracias. Yo también. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Tandil. Gracias por recibirnos de nuevo, recibirnos de esta manera. La verdad que las condiciones climáticas hoy a la mañana, ya desde ayer, estaban complicadas para venir por aéreo, así que vinimos por ruta. ¿Cómo nos íbamos a perder, Rogelio, este hermoso acto, este hermoso encuentro? Acá estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo no voy a extenderme demasiado, quiero agregar unas pocas reflexiones a lo que decía Miguel y luego a lo que agregó Rogelio. Hoy estamos haciendo un acto importante de entrega de viviendas. Son 52 primeras viviendas de un conjunto de 118 a las que le falta muy poquito. Y bueno, primero lo que decía Miguel, ¿no? Hoy no tengo otra que hablar de lo que está ocurriendo, porque hoy hay una sesión en el Congreso Nacional donde se discute el veto del presidente Milei de la ley para darle una ayuda a familias con un discapacitado, una discapacitada, donde se discute en cuestiones tan importantes como jubilaciones, como ingresos para las provincias. La verdad que hoy es un hecho importante de la división de poderes, de la democracia argentina, pero que nos llama a reflexionar sobre cuestiones muy profundas que están pasando en el país. Por eso empiezo retomando lo que planteaba el intendente Lunghi. Él decía que obviamente somos de fuerzas políticas distintas, pero decía una gran verdad. A un municipio no le dan los recursos para hacer determinadas obras. Y a una provincia tampoco le dan los recursos para hacer determinadas obras. Cuando no le alcanza al municipio, históricamente, en la Argentina, en la provincia, en el planeta Tierra, cuando no le alcanza un gobierno local, recurre a lo que sería la provincia o el Estado en algunos otros países, y cuando a la provincia no le alcanza, recurre al gobierno nacional. Esto es algo relativamente sencillo de comprender, porque el volumen de recursos que puede tener una municipalidad es naturalmente menor que el volumen de recursos que puede tener una provincia, y a su vez es mucho menor que los recursos que tiene el gobierno nacional. Pasa, como digo, en todos los países del mundo, en todo el planeta Tierra. Menos en uno. Hace 2 años que ganó las elecciones, prácticamente 2 años que ganó Milei. Y está haciendo algo que no tiene precedentes mundiales ni históricos en la Argentina. Yo creo que es el único gobierno del mundo y de la historia, ya que le gusta decir el mejor, es el único que no va a haber inaugurado una sola obra pública. No inaugura y paró las que estaban en marcha. No tiene precedentes. Porque es tan claro, tan fácil, o por la negativa, tan incomprensible, perdón que diga esto, tan tonto, pensar que un gobierno nacional puede no hacer obras. No, cuando digo no hacer obras, para traer precisiones, las rutas nacionales que recorren el territorio argentino no pueden ser jurisdicción de un municipio ni de una provincia, porque atraviesan varias provincias. Lo que digo parece algo bastante pavote, ¿no? Yo lo explico así, dice, bueno, obvio que los gobiernos nacionales hacen obras, puertos, Canal Magdalena, rutas nacionales, viviendas, todos los gobiernos del mundo, menos uno. Y no lo puede hacer un gobierno provincial ni un gobierno municipal, por la magnitud de los recursos, por la naturaleza de la obra. No tiene sentido, si no yo haría una obra, una ruta que llegue
hasta la frontera con Río Negro, hasta la frontera con La Pampa y después seguiría un camino de tierra, si no hay una política de tener conectividad nacional. No se entiende para qué seríamos un mismo país si esto fuera así. Lo mismo pasa con las políticas vinculadas a la educación, a la salud, una epidemia. Las políticas de regulación de los medicamentos, ahora que pasó este lío que estamos teniendo por falta de control y falta de regulación con un medicamento que ha generado muerte. Bueno, hay gobiernos nacionales, en todo el planeta hay gobiernos nacionales que hacen la obra pública, que son rectores en salud, en educación, que se ocupan de los medicamentos, que se ocupan de los jubilados. Hay un solo país del mundo donde hay un presidente que cree que no se gobierna ni con rutas, ni con ambulancias, ni con patrulleros. Cree que todo se soluciona con una motosierra. Mi repudio, mi rechazo a un gobierno que nos está dejando en una situación de precariedad, de abandono, a este intendente, a este gobernador. No hay. Ha parado toda la obra pública, digo, el mantenimiento que no hacen las rutas. Recorro habitualmente, por eso vine varias veces, ¿no? Largas a Tandil, pero recorremos los ministros, toda la provincia de Buenos Aires, donde pasa la ruta 3, donde pasa la ruta 5, donde pasa la ruta 7, y todas las rutas nacionales que tenemos en el territorio, banderazos, quejas de los vecinos, empieza a haber pastos crecidos, peligro de incendio, baches enormes, accidentes, abandono. Y fíjense que no es solo una cuestión, porque además está presentado como una cuestión de ahorro presupuestario. Es mentira. Es mentira. Descuidar por años las rutas nacionales, un día alguien la va a tener que arreglar y va a salir mucho más caro. Hay un cálculo que un año de abandono de una ruta, de una obra pública, equivale a 4 años en términos de lo que va a haber que hacer para recuperar. Ha dejado 1000 obras paradas en la provincia de Buenos Aires. 80 escuelas, cloacas, obras de agua. Ha dejado 16.000 viviendas sin terminar Milei. Y no es un ahorro, no es la eficiencia. Esto va a generar enormes costos, porque esa obra un día alguien con 2 centímetros de comprensión la va a tener que terminar y va a salir muchísimo más caro. ¿No es así, Miguel? La obra que para 2 años, 3 años, contratos para rescindir, ni hablar del deterioro, puede haber obras que se vandalicen, que se intrusen, pero además, una vez que se para la obra, lo estamos haciendo con la ministra Bataki, obra parada que hay que retomar, bueno, juicio con la empresa a la que no se le pagó. Supongamos que se rescinde el contrato. Lo explico para que se entienda bien, aunque es sencillo, porque hay alguien que no lo está entendiendo, y es presidente de la nación, y no lo está entendiendo, y nos está generando un costo, un daño, un deterioro incalculable. Incalculable. Y hablo de la obra pública. Ni hablar de los remedios oncológicos que interrumpió. ¿Cómo se calcula ese daño? Ni hablar de los recursos que le quita a los discapacitados. ¿Cómo se calcula ese daño? Ni hablar que cortó el remediar, que cortó todos los planes nacionales, que son antivacunas, que no creen en el cambio climático. Entonces tenemos, no sé qué más tiene que pasar después de las inundaciones y las sequías que hemos tenido, tornados tuvimos, para que se entienda que hay una crisis climática. Pero una obra que se abandona, después para retomarla, hay que traer otra empresa. Lo hicimos, me acuerdo un caso, el barrio Kennedy en Berazategui, porque eran unas viviendas que había parado no este gobierno de Milei, sino ya Vidal y Macri. Las habían parado. Estaban destruidas, les faltaban los cables. Entonces las quisimos terminar. Más caro que empezarlas de nuevo. Porque ¿qué empresa, acá tenemos gente que se dedica a la construcción, va a tomar esa obra que requiere una garantía?
Hay que hacer un estudio pericial de cada una de las viviendas, a ver qué tiene. No se puede planificar, voy poniendo los ladrillos, voy poniendo el techo, hay alguna que le falta algo, que hay que ver, que tiene daño estructural. Tuvimos que demoler un montón de viviendas. Esto no es ahorro, es un despilfarro del presidente Milei. Tremendo despilfarro y tremendo daño. 16.000 familias como las 52 de hoy. Lo digo porque lo están viviendo ustedes, con las lágrimas en los ojos, recibiendo la vivienda. Otras familias que estaban esperando una vivienda al 80-90%, 2 mangos para el presupuesto nacional, y Milei las paró. Entonces, empiezo por lo que decía Miguel, se necesita un gobierno nacional, no hay. Se necesita para un montón de cosas. Ni hablar para lo que está postergando en defensa de la soberanía nacional, de la industria nacional, de la economía de las familias. Ni hablar. Pero se necesita para la obra, para la educación, para la salud, para la seguridad. Ha cortado todos los recursos. Todos los recursos. Cree que se tiene que ocupar solamente de lo financiero. De lo financiero y nada más. Ni siquiera de lo macroeconómico. De lo financiero. Es sostener un dólar planchado y entonces un lío con la tasa de interés, endeudamiento. De eso solo. De eso solo. Lo ha dicho el otro día. Nosotros nos ocupamos de la macro, pero no de la micro. Les voy a decir porque por mi formación soy economista. ¿Saben qué es de lo que no se ocupa la micro? La vida real, cotidiana y diaria de 17 millones de bonaerenses. De eso no se está ocupando. De si les alcanza o no les alcanza, de si están enfermos. Para eso hay gobierno, para eso hay Estado en todo el planeta, menos en la República Argentina. Y esa situación estamos pasando. Y además lo que decía Miguel, que quiero retomar también. A los opositores, a los que no estamos de acuerdo con lo que piensa Milei, que es difícil estar de acuerdo, lo digo aún poniéndole voluntad y ganas, no se entiende. Liberal, libertario, anarcocapitalista, austríaco, todas ideas que son ajenas, no se entiende. Además de que va cambiando todo el tiempo en su política económica, dice que no se iba a juntar con la casta, que iba a traer toda gente nueva, y ahí vemos a Patricia Bullrich, a Petri, a Toto Caputo, el ministro de Macri. ¿Qué gente nueva? Sturzenegger. Vino con lo mismo de siempre y a favorecer a lo mismo de siempre. Pero más allá de hacer un análisis de la política económica, quiero decir esto para que quede claro. A los que piensan distinto los insulta, los agravia, los agrede. Creo que lo hemos, me permito decir y me incluyo, naturalizado un poco que un presidente de la nación ande insultando a artistas populares, ande insultando dirigentes, ande insultando presidentes. Me acuerdo periodistas. No está bien. No está bien. No corresponde. Miren, a mí me ha insultado prácticamente de manera cotidiana. Nunca en este más de año y medio me van a escuchar contestándole con un insulto. Nunca. Pero porque es una cuestión de tolerancia, de convivencia. ¿Qué ganamos diciendo que el que piensa distinto es una rata, es un chorro, es un asco, o nunca más el que piensa distinto por pensar distinto? Erradicar a los otros. Yo creo que hoy, lo decía Rogelio también, quiero celebrar también que un gobernador del peronismo, un intendente del radicalismo, estemos entregando viviendas para los habitantes de Tandil. Miren, debería ser normal. Pero quiero decir algo, porque me lo dijo alguno de los que recibía recién la vivienda. Me dice, es una infidencia, me lo dijo recién, no sé dónde está. Bueno, no importa, reservo la identidad. Pero me dice, mira, cuando ganaste la elección, el segundo mandato, festejamos todos. Ni siquiera sé si votó a mi fuerza política, pero festejamos.
porque nos dimos cuenta de que se iba a poder terminar la vivienda. Claro, porque nos comprometimos a terminar las viviendas que habíamos comenzado. Y quiero decir por qué ahora hay elecciones. Si acá estuviera parado un dirigente político de la fuerza de Milei, primero no estaría parado porque estaría insultando al intendente, a Rogelio, porque estaría... Me ha pasado, hay pocos intendentes que no eran libertarios ni violetas, se tiñeron. Hay muy poquitos, ahora algunos más. Pero uno no quería reunirse conmigo porque tiene esa política de que el que piensa distinto es enemigo y hay que erradicarlo. Entonces, primero no estaría parado acá. Pero segundo, si estuviera parado acá, seguramente no traería viviendas porque está en contra de la obra pública, está en contra de que haya derechos. Lo digo así porque lo han puesto de esta manera. Nosotros decimos, saben ustedes, que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y ellos dicen que no hay un derecho porque cumplir con los derechos de los que no tienen la billetera gorda es muy caro. Entonces ya está, no hay más derechos. El gobierno dijo, el Estado no está para cumplir los sueños de nadie. Es muy cruel, pero lo digo concretamente, no habría entrega de viviendas, no habría patrulleros, no habría ambulancias, no habría nada, aunque Miguel dijera no le alcanza al gobierno municipal, porque me está pasando a mí como gobernador que no nos dan nada de lo que corresponde, de lo que dice la ley y la Constitución Nacional, nada. Entonces, yo comparto esta angustia con ustedes por la alegría que tienen esta familia de recibir la vivienda y por la tristeza de 16.000 familias a los que Milei les pinchó, les mató el sueño de tener la vivienda propia. Porque nosotros no podemos actuar sobre las viviendas nacionales. Y llamo la atención porque hay elecciones. Y porque que Milei está ahí, y lo digo con toda tranquilidad, fue una decisión de la mayoría de los argentinos. Está Milei ahí. Pero tal vez era simpático cuando andaba en TikTok con la motosierra y diciendo voy a renovar todo y no sé qué con la casta. Hoy lo vemos lleno de casta, amigo de la casta. Lo he visto ir 25 veces al exterior y a Estados Unidos y no lo he visto una sola vez pisar una escuela pública, pisar un hospital público, una fábrica de la industria nacional, un destino turístico bonaerense. Nunca. Ya da el tiempo para preguntarse por qué lo aplauden tanto en Wall Street, ¿no? Que no creo que tengan una simpatía por la escuela austríaca, ni por nada. Es porque está haciendo negocios inmensos. Está haciendo negocios inmensos para sectores muy pequeños y muchos de ellos no viven en la Argentina. Ahora les cuento un poquito más de si hay plata o no hay plata. Dije que iba a ser breve, entonces termino. Las viviendas que nos comprometimos con mucha dificultad porque nos han cortado con esta idea de Milei de fundir a las provincias todos los fondos que pudieron, pero acá están las viviendas con las que nos comprometimos con el pueblo de Tandil y continúan. Y van a estar las otras y haremos todos los esfuerzos posibles. Después hay unas poquitas obras que abandonó Milei que nosotros podemos continuar, más allá de la dificultad financiera, por cuestiones administrativas, porque, por ejemplo, Milei, ustedes saben que es enemigo declarado de la educación pública. Claro, también el Fines continúa. Pero fíjense, declarado enemigo de la universidad pública, de los científicos argentinos, de la ciencia y la tecnología, del CONICET. Bueno, paró todas las obras en universidades nacionales. Muchas de ellas tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ahí tenemos algo que hacer porque como la obra está en cabeza de la universidad, si nosotros le proveemos a través de algún convenio recursos, la universidad puede terminar las obras. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro tenía una obra para concluir, la paró Milei, es jurisdicción nacional, la va a continuar la provincia de Buenos Aires. Pero
Pero tiene que ver con que si a los pibes y pibas le mostramos que la universidad pública está desfinanciada, está ahogada y en decadencia, y nos empezamos a quedar sin futuro. Por eso continuar la obra en la universidad pública era para nosotros importante, como lo es seguir construyendo escuelas. Estuvimos hace poco inaugurando una obra monumental, ¿no? El IPAC y el conservatorio. El IPAC y el conservatorio. Hemos traído también 3 jardines de infantes, pero me decían que hay un tema con una técnica, con la técnica 3. Recién estaba cuchicheando con el intendente. Vamos junto con el intendente a terminar la técnica 3. Estamos discutiendo si mitad y mitad, 70-30, bueno, pero... Importante. Vamos a continuar las obras, pero es importante porque continuar la obra también es dar una perspectiva de una vida mejor. 2 cositas cortitas más. Una primera tiene que ver con esta idea de si hay un derecho o no hay un derecho y qué es la libertad. Me permito decir porque termina sus actos gritando ¡viva la libertad! Y yo empiezo a ver que está desfinanciando la educación. Primaria, jardín, secundaria, universitaria. ¿Va a ser libre o no va a ser libre el pibe o la piba que no se pueda pagar la privada? Porque si terminamos con la universidad pública y gratuita, con la escuela pública, ¿va a ser libre o no va a ser libre? Yo veo que no, ¿eh? Yo veo que en la provincia de Buenos Aires la inmensa mayoría de las familias, de los pibes y pibas, de los adolescentes, van a la escuela pública, la inmensa mayoría. Y no es que van a la escuela pública, obviamente, por la cercanía, por la calidad, pero muchos de ellos, la gran mayoría, tampoco tienen los recursos para pagar una privada, una universidad privada. La salud privada, recién veíamos con Nico cuánto sale una privada, con Rogelio, recordame. De 400 a un palo. Una prepaga. De 400, acá, de 400.000 pesos a 1 millón de pesos. ¿Seremos libres si hay que pagar un palo o 500 lucas por mes para no morirse, para que te cuiden la salud? Yo veo que es un concepto bastante limitado de libertad, bastante acotado. Es libertad de permanecer vivo o de curarse para el que tiene los recursos propios para pagarse la salud privada, de educarse, de prepararse, de ser arquitecto, abogado, ingeniero, para el que tiene los recursos, la billetera, para pagarse una universidad privada. Y en Tandil, que no hay probablemente todas las carreras, ¿no? Entonces se tiene que ir a vivir a no sé dónde. ¿Cuántos van a ser los que puedan acceder a la educación universitaria? Muy poquitos. Esos van a ser libres. Y el resto, yo le quiero comentar a Milei que para el resto se ha inventado un mecanismo, un procedimiento, una institución que se dedica a que los que no pueden por la billetera propia tengan igual la oportunidad de hacerlo, la igualdad de oportunidades. Ese instrumento se llama Estado, se llama educación pública gratuita, se llama salud pública, se llama esa ambulancia que le trajimos al intendente. Y me parece que tampoco es tan difícil de comprender, pero no lo comprende. Y se lo han dicho en la cara, lo vi el otro día, a una familia que tiene un hijo, una hija discapacitado, el titular le dijo, no es mi problema. No es mi problema, tuviste un hijo discapacitado, con discapacidad, no es mi problema. ¿Por qué yo tengo que pagar el peaje? Le decía un funcionario, y vos no. Yo le explico por qué. Porque el pueblo bonaerense y el pueblo argentino es un pueblo solidario. Entonces, sí nos duele que una familia tenga una dificultad de este tipo
económica para abordar lo que necesita y no lo tenga. Para eso está la comunidad y para eso está el Estado. Por eso yo creo que hoy traemos también 5 camionetas, ahí está, y 14 motos. Esperen, esto lo veníamos comprando con un fondo que nos daba el gobierno nacional, que nos permitió que cuando llegamos teníamos 790 patrulleros. Y con estos que estamos entregando a los municipios para que compren, estamos terminando de comprar 7.300 patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Milei nos lo cortó. Entonces constituimos un fondo de la provincia de Buenos Aires para girar a los municipios y puedan adquirir los patrulleros que necesitan. Son cosas que están pasando y termino con una opinión. Mi opinión, no va más, no va más. Estamos todos, cada uno de ustedes, con las dificultades económicas, ante un gobierno insensible, gobierno negador, que dice que todo el mundo está bárbaro y llega a fin de mes, lo dijo Milei, porque si la gente no llegara a fin de mes, habría un tendal de cadáveres. Lo dijo, ¿Lo escucharon? Eso gobierna la Argentina hoy. Eso gobierna la Argentina hoy. Alguien que piensa que si la gente no llega a fin de mes, se muere. Igual es problema de ellos. Que si se cierran los comercios, las industrias, problema de ellos. Que si no hay turismo, problema de ellos. Que si la gente no puede pagarse los medicamentos, problema de ellos. Eso es lo que está pasando. Por eso yo creo que el 7 de septiembre tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Una inmensa oportunidad que trasciende a la dirigencia política, porque hay que ponerle un freno a un gobierno insensible y a un gobierno cruel, y eso se hace de una sola manera en democracia, que es con el voto en la urna. Así que este 7 de septiembre, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, pongámosles un freno a los que piensan que cada uno se tiene que salvar solo, que no hace falta salud, educación, vivienda, rutas. Pongámosle un freno a Milei. Muchas gracias.